Tiempo de tertulia de actualidad, hoy con Fermín Ciaurriz, Pedro Charro y Alberto Sancho. Fermín, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. El verano ha pasado ya prácticamente, volvemos a la actualidad con el curso político de lleno, Sí, ¿verdad? sí, el político y el profesional, que También. nos quita mucho tiempo. Sí. Efectivamente. Sí. Pedro Charro, ¿qué tal, Pedro? Muy bien, ¿y Buenas tú? tardes, muy bien. Aquí otra vez. Eso es, después de las vacaciones volvemos de nuevo a contar y a analizar y a diseccionar, ¿no?, la actualidad. Lo que se pueda. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Alberto Sancho, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Cómo han tenido las vacaciones, Pues Alberto? muy bien, ahora recopilando y recuperando las buenas costumbres, como estar aquí. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos un día más. Hoy hablamos del Partido Socialista en primer lugar y de las declaraciones del secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, que ha reiterado que UPN no va a tener los votos de PSN para gobernar. Ese es el titular de una noticia que desde luego hemos contado hoy en nuestro tiempo de información y también, por supuesto, ha sido abordada por los diferentes grupos parlamentarios. Vamos a ver de alguna manera la estrategia del Partido Socialista. En este caso reitera Roberto Jiménez ese rechazo de unión a Unión del Pueblo Navarro y también a Bildu, como ha comentado en más de una ocasión, ¿no, Fermín? Bueno, pues que lo que viene diciendo Roberto Jiménez desde que salió, pues de forma tan abrupta, ¿no?, del gobierno, y yo creo que es una cierta incongruencia, porque si su mensaje es realista y quiere ser cierto, hay métodos y sistemas y formas para poder hacerlo realidad, ¿no? Y si no, pues no se puede estar diciendo todos los días que lo que queremos es que, bueno, pues que Yolanda Barcina convoque elecciones, que dimita, que no sé qué tal, y no hacer lo posible para que eso haga, ¿no? Yo creo que se está en una situación en la que el mensaje que da en este momento Roberto Jiménez, a muchos de nosotros por lo menos nos cae bastante hueco y bastante humo, ¿no? Es decir, al final esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, esto tal, y al final no se hace absolutamente las cosas que se pueden hacer. En cualquier caso, claro, mantener la posibilidad de que exista un gobierno como el actual hasta el final de la legislatura, bueno, pues según sus propias palabras es muy malo para Navarra. Y yo creo que esa es la situación a la que nos está buscando la tesis que mantiene Roberto Jiménez desde que salió del gobierno. Pedro, ¿cómo nos acercamos a este planteamiento que hace el Partido Socialista y qué consecuencias puede tener tanto en el ámbito político como para la ciudadanía y en el ámbito económico también, por ejemplo, en nuestra comunidad? Pues yo creo que es una situación como de bloqueo, ¿no?, de parálisis. Me he acordado de un artículo que se escribió hace muchos años, Italo Calvino, en Italia, hablando del gran silencio de las Antillas, de un barco parado que no va ni para adelante ni para atrás. Yo veo la situación, sobre todo, y estas propuestas poco ilusionantes, ¿no?, porque parece como que el cambio vendría de unas elecciones posibles en las que yo creo que se va un poco de farol, porque no veo muy bien al Partido Socialista para unas elecciones, no lo veo tampoco que pueda ilusionar al electorado pues, yendo a un gobierno con Bildu, que sería un antecedente bastante malo como para ilusionar, y por tanto no veo hacia dónde se va. Yo creo que esta parálisis juega a favor del gobierno después de superar el episodio del Tribunal Supremo, y creo que las cosas van a tender a ir alargándose, a no ser que ocurra algo nuevo que no lo veo en el horizonte. Vamos a ver qué puede suceder con todas las posibilidades abiertas. Alberto, bueno, miembro de la familia socialista, ¿qué nos puedes aportar en este sentido? Comentaba que la parálisis juega a favor del gobierno. Pues no juega ni a favor del gobierno ni a favor de la ciudadanía navarra, porque vemos un gobierno que, como tú dices, está paralizado. El Parlamento no está paralizado. Lo que está paralizado es el gobierno. Paralizado desde que nos echaron de esa coalición de gobierno que Yolanda Barcina pues, decidió pues, eliminar, bombardear, etc. A mí me parece un discurso coherente. Es decir, lo que no podemos es confiar en una serie de personas que nos han echado del gobierno de Navarra o nos echaron ya hace más de un año. Entonces, lo que tenemos que buscar, y por lo menos yo así me lo creo, y como fue corroborado todavía en el Comité Regional, es buscar alternativas para un futuro gobierno fuerte que no es el que tenemos actualmente. Entonces, echar y buscar las responsabilidades al Partido Socialista de la parálisis o al Partido Socialista de que no busca ilusionar es mentira. Intentamos y buscamos ilusionar e intentamos y basar un proyecto de futuro, cosa que el actual gobierno no nos está permitiendo. ¿Qué buscan los ciudadanos? Definición y definición en la clase política en momentos difíciles, ¿no?, en materia económica. Si os parece, vamos a escuchar a los portavoces parlamentarios acerca de este asunto y continuamos. Los socialistas vislumbran un nuevo ciclo y vuelven a invocar la estrategia del cambio, una línea de actuación que ya defendieron en 2007 y en 2011 y que no desembocó en un cambio de gobierno. Ahora el líder socialista ve claras diferencias con aquellas ocasiones. Que nunca habíamos verbalizado lo que yo he verbalizado como secretario general del PSN, que es que UPN, y este es un compromiso, no va a tener los votos del PSN para gobernar en Navarra.
va a ser no. Ni siquiera abstención positiva. Eso nunca lo habíamos dicho con esta rotundidad. PSN deja fuera a UPN, pero también traza otra línea con Bildu. Estos dos ejes marcarán los límites de los socialistas. Cuando se dice que no se quiere contar con Bildu, bueno, se puede querer o no contar, pero la realidad aritmética dice que hay que contar con ellos. Porque una cosa son el discurso y el deseo, y otra cosa es la realidad que a lo largo de los años se ha ido imponiendo en esta comunidad por el sentido común. Y lo que nos está pidiendo la sociedad no son fracturas, no son exclusiones. Lo que nos pide es encuentro, desde el respeto a cada una de las opciones políticas, desde el respeto a cada una de las ideologías. A mi juicio, carente, primero, de realismo, porque el cambio en Navarra no va a ser de ese modo. Para los socialistas, Izquierda, Esquerra y Geroa Bai podrían ser buenos compañeros de viaje, aunque a estos grupos no les gusta trazar líneas. Ni excluimos a nadie, ni estamos en bloques de partidos. Es preciso construir una alternativa de izquierdas y superadora del frentismo identitario en Navarra. En el de descartar también o no querer pactar a Bildu, nosotros, sin embargo, hoy por hoy no descartamos a nadie. A falta de lo que determinen las urnas, el Partido Popular no augura mucho futuro a la estrategia socialista. Una estrategia que, en cierta manera, tiene unos pies de barro, porque 3 grupos suman 14 escaños y hasta 26, pues faltan muchos para conseguir una mayoría. La línea de actuación marcada por la ejecutiva de PSN ha logrado el respaldo de su partido y ha contado con el apoyo del 93% del Comité Regional. Esa es la puesta en escena en el Comité Regional del Partido Socialista y las valoraciones de los distintos grupos acerca del planteamiento del PSN en la actualidad. Bueno, yo lo que veo, digamos que me pongo la camiseta de votante, de ningún lado, y lo que veo alrededor también es mucha desilusión y mucho deseo de abstención. Creo que hay un sector del electorado de UPN un tanto desconcertado y un tanto fastidiado por lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y luego veo una alternativa del PSN que no se postula de ningún modo como mayoritaria, sino que va a remolque con el nacionalismo y por tanto es algo que ya vimos hace mucho tiempo y yo no sé si eso va a generar una ilusión como para producir un cambio. Y ese cambio además pues no sé muy bien en qué puede consistir, ¿no? Ese cambio yo como votante a lo mejor es a un cambio hacia un mayor aburrimiento, ¿no? Porque de las políticas regionalistas a unas políticas acompañadas por el nacionalismo, no le veo yo una novedad muy grande a eso, pero bueno, el tiempo lo dirá. Sí, vamos a ver, yo creo que el planteamiento que hace Roberto Jiménez al final es un planteamiento, a mi juicio, pues más hacia adentro, ¿no? Hacia su propio partido, hacia los que puedan seguir siendo sus electores, etcétera, queriendo ilusionar en alguna forma, diciendo, bueno, nosotros aquí podemos ser los que en alguna forma aglutinemos una nueva alternativa. Eso yo creo que es absolutamente falto de la realidad, eso es irreal totalmente. En Navarra es lo que es, la situación política, social de Navarra es la que es, y por tanto, querer no contar con el nacionalismo es querer no gobernar. Es decir, tienen tanto Roberto Jiménez como Yolanda Barcina todavía en su cabeza el procedimiento automático que existía cuando se aprobó el mejoramiento, que significaba que cuando uno ganaba, cuando uno en las elecciones sacaba una minoría mayoritaria, gobernaba y los demás, yo estaba ahí 16 años en esa situación, teníamos la obligación y la necesidad de tenerle que apoyar porque no se podía ni convocar elecciones, ni disolver el Parlamento, ni se podía hacer nada. Ellos cambian ese sistema para hacerlo más asimilable a cualquier democracia parlamentaria europea, ¿verdad? Y lo cambian para que pueda hacer. Y ahora no se quieren utilizar esos resortes, que son la moción de censura, que son por parte de Yolanda Barcina la cuestión de confianza, etcétera. Todo eso no quieren hacerlo, pero ¿para qué han hecho el cambio? Entonces, el presentar ahora al Partido Socialista, presentarse ellos como posible alternativa, excluyendo a los demás, o por lo menos queriéndose reducir a un sector específico que no les da mayoría, decían 14, 15 votos ahora, pues es crear una ilusión que es falsa. Por eso yo creo que tiene que haber una recomposición más profunda del Partido Socialista y en ese sentido más de ver claramente cuál es la realidad social de Navarra, cuál es la realidad política y que aquí, de ahora en adelante, tendríamos que buscar soluciones con otro espectro. Ya se intentó y se hizo en el año 95 con el gobierno tripartito entre Juan Cruzay, era entonces el CDN sí. Y Eusko Alkartasuna y el Partido Socialista. Aquello creo fue un experimento que estaba teniendo pues auge y estaba teniendo yo creo que una aceptación social importante y aquello bueno se fue al traste por lo que ocurrió con Otano y la Cuenta y el Partido Socialista, etcétera. Pero eso ha ocurrido, es la única vez que ha habido aquí un gobierno mayoritario en esas características y yo creo que eso se puede volver a repetir y lo que puede estar pensando, bueno, pues un porcentaje de elector navarro
que quiere que no siga gobernando UPN de esta forma, ni que tampoco sea el Partido Socialista el que, apoyándose en UPN, como se hizo también en su momento, pues siga siendo más de lo mismo. Dicen algunos políticos que los ciudadanos quieren un cambio, ¿no? Y el Partido Socialista dice que tiene informes o estudios demoscópicos que reflejan ese ansia de cambio de la ciudadanía. Alberto. Yo estoy convencido que la ciudadanía quiere cambio, pero quiere un cambio hacia la utilidad, no hacia la identidad, que es lo que nos ofrecen actualmente tanto Bildu, como ha dicho Roberto Jiménez, como UPN. Y lo que busca la gente es que a problemas de la calle, a problemas reales, los partidos políticos y los gobiernos en este caso, se le dé salidas útiles, políticas útiles, cosa que actualmente no se está haciendo. Y esas encuestas, esos datos demoscópicos que comentas, son de esa gente que busca políticas de utilidad y no de identidad. Y nosotros estamos en pro de buscar coaliciones con otras fuerzas que no se centren únicamente en lo identitario, sino que busquen utilidad. ¿Y cuál es la utilidad? El interés general de la ciudadanía navarra. Yo me lo creo, y la parte de nuestro partido, la mayoría, ese 93% y hasta incluso el 100%, se está creyendo que eso es posible. Basado en encuestas. Práctico, ¿cuál es la coalición posible real? Hombre, estamos hablando que hay dos partidos que buscan y que siempre apelan a la identidad, como es UPN y como es Bildu, y hay una serie de partidos como los que ha comentado Roberto Jiménez, que buscan la utilidad. Yo siempre busco la utilidad, esa utilidad en pro de la ciudadanía navarra, no la identidad. ¿Cuáles son las soluciones? Hombre, hay alternativas en el Parlamento, ya los está comentando, Geroa Bai, Izquierda, Esquerra. Parte de los votantes de UPN están indignados con las políticas de no utilidad que está llevando el gobierno. Son parte de gente que estaría por la labor de intentar buscar. Lo que pasa es que ahí los números no salen. No salen hoy. Es una especie como de amago, decir vamos por aquí, pero yo creo que el Partido Socialista debía propugnar una alternativa únicamente él. Lo que pasa es que parece que no es capaz. Y por eso digo yo que esto es una repetición de algo que parece que nos vamos a ver abocados, a ese tipo de salida, de pacto con Geroa Bai, y teniendo en cuenta pues, que aquí se juega, y es evidente, a que hay una alternativa inédita. Hay una alternativa que por los años que lleva UPN en el gobierno no está inédita y está de alguna forma limpia de polvo y paja, y que puede ser que sea la alternativa. Yo pienso que en democracia es así y que puede ser. Yo lo que veo es que esa alternativa es muy complicada y, bueno, que el Partido Socialista debería hablar mucho más claro en este sentido. Bueno, yo estoy de acuerdo en una cosa básica, ¿no?, de lo que acabas de plantear, Pablo, porque esto de la utilidad, ¿quién dice que unos quieren la utilidad y otros la identidad? Eso es no querer entender las cosas y querer seguir viviendo en la época anterior. Es decir, yo estoy convencido aquí que los partidos políticos, los que integran Bildu, los que integran Geroa Bai o el Partido Socialista, tal, eso de la identidad es algo que efectivamente todos la tienen. Unos tienen una identidad en un signo más extraño de otro. Pero para gobernar hace falta, y eso se demostró en el año 95, ponerse de acuerdo en un programa de gobierno y en una acción de gobierno. Y todo lo demás son, bueno, pues ponerle puertas al campo. Y ahí unos partidos perderán unas u otras cuestiones. Pero que es la idea, es decir, Bildu, no, como Euskal Kartasuna, que es a la que yo he pertenecido y pertenezco, y por tanto solo puedo hablar en ese sentido, bueno, persigue una identidad propia de Navarra distinta a otros, pero que tiene asimilaciones muy importantes con lo que es Geroa Bai, con lo que fue Nafarroa Bai, etc. Y Nafarroa Bai no se le dejó por el Partido Socialista desde Madrid gobernar con el Partido Socialista hace 4 días, porque entonces la identidad de Nafarroa Bai no les gustaba. Ahora, como ya hay otros con más identidad, pues Nafarroa Bai, que es Geroa Bai más o menos, pues ahora eso sí vale. Es decir, que no es un camino que no nos lleva a ningún sitio. Pues yo no estoy de acuerdo con eso de la identidad. ¿Por qué entonces el gobierno de UPN es incapaz de pactar, negociar ni presupuestos ni gobiernos con partidos que también sean identitarios? Pues no, pero ¿con qué? Pero vamos a ver, es decir, no buscan la utilidad. Si buscaran la utilidad les daría igual con quién pactar esas políticas de utilidad. Pero es que, pero es que UPN nació. Solo hay que mirar el histórico. Pero es que UPN nació expresamente, y eso lo dice el artículo, creo que uno de sus estatutos, para tratar de combatir el nacionalismo en Navarra. Y no creo que ni el PSOE ni Izquierda Unida nacieron para eso. Por tanto, la identidad evidente y única de UPN es esa. Y desde el principio ha sido ese su objetivo. Que no era el del PSOE, ni era el de Izquierda Unida, ni era el de Nafarroa Bai, ni era el de Aralar, ni el de EA. Es decir, no era combatir eso, y esa es la diferencia. Lo que pasa es que los estatutos, si leemos los estatutos de los partidos, nos alarmaríamos. Es decir, luego los partidos tienen una deriva y van hacia una otra parte. Lo que es evidente es que aquí juegan unas fuerzas contrapuestas, que el nacionalismo vasco es una fuerza en Navarra clásica y que tiene sus objetivos,
y que el Partido Socialista tiene que darle entrada o no darle entrada o postularse de otra forma. Y ahí está la cuestión. Y hablando de cuestiones de identidad, nos fijamos brevemente en Cataluña, porque hoy el señor Almunia, Joaquín Almunia, advertía a Cataluña de que si se independiza saldrá de la Unión Europea. Ha dicho que la parte segregada no es miembro de la Unión Europea. A mí me parece una amenaza en toda regla, entre comillas. Yo creo que esta es una de las últimas advertencias que tenía que hacer cualquier tipo de persona y político que se dedica a esto de la vida pública. Yo creo que antes hay que dar avisos no tan graves. Antes hay que dialogar, antes hay que intentar llegar a una, pues a una cuestión que contente a ambas partes, a Cataluña, a España, pero que me venga ahora el señor Almunia diciendo que, ojo, que si ustedes optan por eso de la secesión, que salen de la Unión Europea. Para mí eso es una última advertencia, como muchas de las que se oyen por ahí. Antes hay pasos intermedios. Yo creo que antes se tiene que sentar el presidente del Gobierno de España, el presidente de la Comunidad Catalana y hablar de muchas cuestiones antes que la secesión automática. ¿Ha sido una lectura jurídica muy estricta? Hombre, no ha habido ningún caso todavía en la Unión Europea que esto se haya planteado, por tanto, se está haciendo una interpretación de algo que realmente, pues parece que jurídicamente tiene cierto sentido. Pero como decías, ahí estoy de acuerdo contigo, yo creo que este es un debate posterior. Es decir, primero yo creo que un pueblo tiene una capacidad, y la tiene, y habría que reconocerse una capacidad de poder decidir su futuro. Y una vez pueda ejercitar esa capacidad, luego vendrá la discusión de que unos que viven dentro de ese mismo contexto, comunidad, etcétera, estén de acuerdo con la independencia, con el federalismo, con el seguir con España unitaria, con tal. Eso es otro debate. Entonces yo creo que este asunto, este planteamiento de Almunia es para una situación posterior, por una parte, y por otra parte yo creo que estas cuestiones, si se hacen como se debían hacer democráticamente, tendrían solución. Es decir, antes que Cataluña va a ir por delante Escocia, y vamos a ver qué ocurre allá, a ver si en Escocia se plantea una separación de Gran Bretaña y eso se plantea o no se plantea. Y puede haber otras situaciones, a lo mejor en Bélgica, etcétera. Entonces, yo creo que estas cosas, hombre, se dicen como elementos en contra de un planteamiento, pero yo creo que ahora se está discutiendo otra cosa, ahora se está discutiendo el derecho a decidir. Efectivamente, ahí puede haber muchos planteamientos, el Partido Socialista tiene uno, Convergencia otro, Esquerra Republicana tiene otro, el PP tiene otro, etcétera, y eso es lo que habría que tratar de solventar, yo creo que reconociendo el derecho al pueblo catalán de poder decidir su futuro, y después, cuando se tenga que hacer ese planteamiento ya, oiga usted, independencia, federalismo, no sé qué tal, que será otra cuestión, entonces cuando se puedan plantear esas ventajas o desventajas para que la gente decida sabiendo y conociendo lo que puede ocurrir. Pero esta amenaza o este planteamiento me parece que es aplicar la legislación no con una connotación política y social de la realidad social que vive hoy Europa. Europa no sería, es decir, si Cataluña se aplicara así a rajatabla, saldría un día de la Unión Europea y yo estoy convencido que al mes siguiente estaba en la Unión Europea, a no ser que España se encabezonara en que no iba a entrar y organizara un cisco con todos los demás socios, que es lo que puede pasar con Escocia. Del vicepresidente de la Comisión Europea, comisario de competencia, Joaquín Almunia. Yo creo que Joaquín Almunia ha estado acertado. Yo creo que después de una semana de tanta emotividad enorme, donde hemos vuelto a estos discursos de no nos quieren, de nos roban, de basta ya, de derecho a decidir, de vamos todos, además impulsado desde el gobierno de la Generalitat, el bajar a la tierra y ver las cuestiones concretas, lo que acarrearía, en su caso, una separación, un ejercicio de este supuesto derecho a decidir, pues yo creo que está bien advertirlo para que la gente tome nota, es concretar un poco los riesgos que se van a asumir. Y no sé por qué me hacías... No sé. Sobre el término de derecho a decidir, parece como si no se decidiera nada actualmente, ya se decide, claro. Ya hay derecho a decidir, ya votamos a nuestros representantes, que son los que nos representan en las instituciones correspondientes. ¿Que hay que cambiar las reglas del juego para decidir de otra manera? Pues igual hay que cambiar las formas del juego. Pero eso de que no, es que no tenemos derecho a decidir, no, sí tiene usted derecho a decidir. Que hay que cambiar esas reglas para decidir de otra manera, por medio de referéndum, elecciones plebiscitarias, lo que sea, pues igual hay que valorarlo. Pero esos son temas anteriores a decir derecho a decidir sí o no. En democracia se decide dentro de la ley. Yo no puedo decidir ahora que vamos a decidir por la izquierda en vez de por la derecha, vamos a decidir que la pena de muerte, habrá que seguir un procedimiento. El derecho a decidir es dentro de la legalidad y luego dentro de la ley. Y si no, es posible cambiar, proponer el cambio y hacerlo. Pero, claro, colar el derecho a decidir, como diciendo, si usted no está de acuerdo en otorgarnos este derecho, usted no es demócrata, no es lógico.
Bueno, nos quedamos con estas reflexiones de los temas de actualidad política. Hemos comenzado la semana con ese planteamiento que hace el Partido Socialista y sin duda también con las declaraciones que desde luego han generado ya múltiples titulares del vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, que mira directamente a Cataluña y plantea que una Cataluña al margen de España no podría estar en la Unión Europea. Fermín Ciaurriz, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Pedro Charro, gracias. Y Alberto Sancho, muchísimas gracias por vuestros análisis y hasta pronto. Nosotros seguimos adelante a las 5 menos cuarto, hacemos una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios. Después, las protagonistas serán 3 mujeres de Azagra que han superado un cáncer. También hablaremos de cómo Navarra va a apoyar al Sáhara, pero será después de la publicidad.